mensaje que quiero compartir con ustedes hoy, lo he estado compartiendo ya en algunas iglesias que he visitado, porque siento que ha sido una palabra que Dios me ha dado para los creyentes en todo lugar, donde yo vaya. Lo he titulado Dios camina con los afligidos. Dios camina con los afligidos. Y parece un mensaje de tristeza, ¿verdad? Pero no es un mensaje de tristeza, es un mensaje de esperanza. Y también es un mensaje de liberación. Y es un mensaje de liberación porque a veces nosotros mismos, por alguna razón que yo todavía no he entendido, hemos creado una cultura en la experiencia cristiana que ha eliminado la tristeza de la ecuación. Ha eliminado las aflicciones de la ecuación. Ha eliminado los momentos de adversidad de la ecuación. Y casi que el cristianismo se ha vendido como una experiencia de ven para que todo te salga bien. Ven para que estés en victoria siempre. Ven para que siempre tengas alegría y siempre estés entusiasmado. Y al punto tal que cuando nosotros en nuestra vida personal no podemos pasar por esa experiencia en X momento dado, nos sentimos condenados. Nos sentimos mal. Porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Se acuerdan del cántico, verdad? No puede estar triste. Y se nos vendió eso. Esa es la idea que se nos vendió. Si usted es cristiano, usted no puede estar triste. Y yo he visto en mi propia experiencia de vida con Dios que la aflicción, la tristeza y los momentos difíciles parecieran que son parte de esta ecuación del cristianismo. Ahora, yo entiendo la dinámica detrás de no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, ¿verdad? Porque ese es el resultado. El resultado de haber tenido una experiencia con Dios y esa experiencia de alguna manera nos reanima, nos ayuda a levantarnos, nos trae nuevo ánimo, pero de que el creyente en algún momento dado pasa por momentos de adversidad, pasa por momentos de tristeza, eso es una realidad. Eso es una realidad. Y si no, léase un par de salmos. Lo que pasa es que nosotros leemos todos los salmos buenos, los salmos de gloria a Dios, aleluya, bendición, pero no leemos los salmos que dicen ¿hasta cuándo me has de olvidar, Señor? Y el que está escribiendo eso, el que dice, día y noche ando en tristeza en mi corazón. ¿Qué usted diría de una persona que se para y dice, día y noche anda entristecido mi corazón? Diría uno, hay que orar por él, pero ese era el rey David. Que escribió algunos salmos de una experiencia real que estaba viviendo en un momento y no se la cayó delante de Dios. No fingió delante de Dios que todo estaba bien. No, él escribió, está afligida mi alma. Me siento abandonado. Acuérdate de mí. Cosas que a veces nosotros nos privamos de decir en la experiencia de iglesia porque casi que antes decir que uno no estaba en victoria era casi estar endemoniado. Y le preguntaba a uno, ¿cómo usted está? Y usted en victoria, aunque estuviera arrastrado. Aunque no fuera verdad, pero la necesidad de vender, que el producto que nos vendieron como algo bueno nos está funcionando. Pues no, si nos lo vendieron como que todo iba a ser color de rosa, yo tengo que decir que todo está bien. Porque imagínate, a la gente que yo he invitado a la iglesia diciéndole que si llegan a la iglesia todo le va a ir bien y me ven de repente triste, ¿qué hacemos? Pues deje de vender un evangelio que no existe. Porque Jesús nunca prometió que a ti todo te va a ir bien. Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción. Eso fue casi una promesa. Eso no era ni, en el mundo usted va a tener momentos difíciles. Pero confía, yo he vencido al mundo. Así que el saber que Dios camina con los afligidos, para mí es un momento de esperanza. Porque cuando estoy bien, sé que Dios está conmigo. Pero cuando he tenido momentos difíciles, no dudo de que el Señor camina a mi lado. Así que la experiencia de la palabra de Dios no es nunca tendrás aflicciones o nunca tendrás problemas. La experiencia de la palabra de Dios es en medio de tu aflicción y en medio de tu tristeza, ahí está el Señor. El Señor no te deja solo, no te deja sola. Y nosotros, como hemos en algún momento dado adaptado este pensamiento de que todo tiene que estar bien, empezamos a excusar a Dios cuando pareciera que en la vida nuestra o en la vida de alguien algo no está bien. Empezamos a llegar a conjeturas. No, a ti te pasó eso porque, como si nosotros pudiéramos entender.
el plan, la obra que Dios está haciendo en la vida de nosotros, en la vida de la gente. El apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36, y yo voy a leer de una traducción que se llama Traducción Lenguaje Actual. Casi nunca la uso, yo soy bien Reina Valera hasta la muerte, pero esta versión me gustó. Mira cómo dice, Romanos 11, 33 al 36. Dice, Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Y mira lo que dice. Nadie, diga conmigo nadie. Nadie. Nadie significa usted está incluido en nadie y yo estoy excluido en nadie. ¿Está bien? Dice, nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Nadie. Nadie es capaz de entender por qué Dios decidió lo que decidió o explicar por qué pasó lo que pasó. Pero nosotros somos expertos diciendo esto pasó por, y esto ocurre por, y esto es así por, y nos convertimos en jueces de la obra que Dios está haciendo en la vida de las personas, y peor aún, nos convertimos en malos jueces de la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Y cuando algo malo le pasa a usted, usted rápido se pregunta, ¿pero qué he hecho yo mal? ¿Pero por qué a mí me pasa esto? Pero tal vez es que no he orado lo suficiente y usted trata de entender por qué estoy viviendo un momento de aflicción y tristeza, porque si yo soy cristiano se supone que eso no esté pasando, y si me está pasando entonces algo malo hay, y déjame ver cómo yo excuso a Dios por lo que me está ocurriendo. No, no es eso, lo que pasa es que usted no entiende. Dile que está a tu lado, tú no entiendes. Díselo, tú no sabes. Dice, tú no sabes. Dice, el problema de esta generación y de este tiempo en que vivimos es que nosotros no queremos no saber. Uno quiere siempre saber, ¿verdad? Pero hay cosas que usted no sabe. Dice que así como nosotros ignoramos cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. A veces ignoramos, somos ignorantes a la obra de Dios, y no estoy usando una palabra despectiva, estoy usando lo que la Biblia dice. Ignoramos es no conocer, no conocemos la obra de Dios en la vida de la gente, no conocemos. Pero hoy en día el cristianismo tiene más jueces de saber lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros y no se han dado cuenta que no saben. Hemos presentado un evangelio de gozo, de paz, de planes maravillosos de Dios para nuestras vidas. Hemos sido forzados sin darnos cuenta a vivir una apariencia con tal de no desprestigiar el producto que presentamos. Tenemos que aceptar el hecho de que muy afuera de nuestra comprensión humana, cosas difíciles ocurren en la vida. Cosas difíciles ocurren en la vida de gente que incluso sirve al Señor. Vivamos en este mundo, mientras vivamos en este mundo vamos a tener aflicciones. La buena noticia no es que usted va a tener su mejor vida hoy. La buena noticia es que hay una mejor vida en la eternidad. Y hay una oportunidad de escapar a este juicio de este mundo y vivir una vida con el Señor por siempre. Y eso para mí es algo bien importante. Yo quiero compartir con ustedes desde el punto de una persona que en momentos ha estado afligido y que ha estado triste, incluso siendo pastor, ¿verdad? ¿No me condena usted por eso? ¿No? Ok, no, pues gloria a Dios, qué bueno. Porque si usted me condena, implicaría que usted sabe. Y ya le dije que usted no sabe. ¿Verdad? Usted dice, pues el pastor se ha sentido triste porque ¿qué? ¿Usted no sabe? Usted no sabe. Es la obra de Dios en la vida mía. Es la obra de Dios en mi familia. Es la obra de Dios. No sabemos. ¿Quién podrá explicar la mente de Dios? ¿Quién podrá? Tenemos que ser libres. A la gente buena, a la gente de Dios, también les da tristeza. También se aflige y debiera tener la libertad de poder decir a viva voz, yo no me siento bien hoy. Pero no, eso es tabú.
Dios nos libre de decir no nos sentimos bien, porque eso implicaría un montón de confusiones. No, no, no. La obra de Dios es inmensa en nuestra vida. No podemos explicar todas las cosas que ocurren en nuestra vida y hay momentos de tristeza y de aflicción que nos metemos en ella porque tomamos malas decisiones. Pero hay otras que simplemente no las podemos explicar. No podemos explicar. ¿Se acuerdan de Job? Nuestro hermano Job es un ejemplo de redención a través del sufrimiento. Una conversación de Dios y el enemigo de las almas y él ni siquiera estaba en la ecuación, él ni sabía lo que estaba ocurriendo. Y de repente, tragedia tras tragedia tras tragedia sobre su vida. Y Job llegó a un momento a entristecerse. Nunca tal vez renegó contra Dios o maldijo a Dios, pero de que estaba triste y confundido, de que estaba reclamando al cielo el por qué le pasaban las cosas que le pasaban, eso es una realidad. Entonces, los amigos de Job hicieron algo bien interesante. Los amigos de Job tienen dos partes en la historia. Tienen una parte buena y tienen una parte mala, y yo les voy a explicar qué fue lo que cambió. ¿Está bien? En el libro de Job, capítulo 2, versículo 13, dice que los amigos de Job llegaron y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Dice, y ninguno les hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Qué hicieron los amigos de Job? Llegaron, se sentaron con él, ¿y qué dijeron? Nada. ¿Por qué no decían nada? Porque veían que el dolor de este hombre era muy grande. Hay una tradición judía, ¿verdad?, en aquellos tiempos que se llama la Shivá. Y eso implica, viene de 7, ¿verdad? Y implicaba que cuando había un momento de luto en la vida de algunas personas, los familiares cercanos se iban todos a su casa por 7 días y permanecían en silencio. No era tiempo para ver televisión, no era tiempo para jugar otras cosas, para entretenimiento, era tiempo para estar con la persona que sufría en silencio. Eso es conocido como el ministerio de la presencia. ¿Ha encontrado usted alguna vez que hay una persona sufriendo muy cerca de usted y usted llega y cree que tiene la necesidad de decir algo? Y a veces lo único que usted tiene que hacer es sentarse al lado y quedarse, mire, callado. Yo estoy aquí. Yo he aprendido que los mejores consejos, cuando hay una persona sufriendo una pérdida de un familiar querido, una situación difícil, yo llego a donde esa persona, la persona me ve, le doy un abrazo y le digo, cuentas conmigo. Ya está. Oh, si usted empieza, no, esto pasó porque la Biblia dice, y usted empieza a explicar y la cosa dice, usted no sabe, por amor a Cristo, usted no sabe. Hay cosas que no sabemos y simplemente el ministerio de la presencia al lado de la vida de esa persona hace algo tremendo. Pero ¿qué hicieron los amigos? Los amigos de Job dijeron, si a ti te está pasando algo malo, si tú perdiste tus hijos, si tú perdiste todas las cosas que tienes, eso no es compatible con la idea de Dios que yo tengo. Así que dijeron los amigos de Job, tenemos que justificar a Dios. Y empezaron a justificar a Dios. Y dijeron, Dios no haría eso si tú fueras un hombre recto. Dios no haría eso si tú fueras... Y empezaron a justificar a Dios. Y tratando de justificar a Dios, tratando de defender a Dios, se convirtieron en instrumentos del enemigo. Porque Dios tenía un plan y ellos no lo sabían. Eso me habla del carácter y del mover de Dios con los que sufren, con los que se entristecen. Eso me habla de cómo Dios se ocupa de ellos, cómo Dios camina con ellos en los momentos de adversidad, cómo Dios hace una obra especial en la vida de las personas. Eso me habla a mí de que Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Y eso es un ejemplo y quiero darlo como consejo. Cada vez que tú te encuentres con una persona sufriendo, acuérdate de esa palabra, Shivá. No digas nada. Dile, aquí yo estoy contigo. Yo estoy aquí. Tú cuentas conmigo, ¿verdad? Yo sé que estás triste. Tuviste una pérdida. Yo estoy aquí. Cuentas conmigo. Tenemos otro ejemplo en estos 2 discípulos que iban camino a Emaús después de que Jesús había muerto. ¿Se acuerdan de esa historia? 2 discípulos iban camino a Emaús y vamos a revelar ya mismito, digo yo no, la palabra,
cuál era la condición, el estado de ánimo de estos dos personajes. Porque la mayoría de la gente que piensa en los apóstoles, piensan en los apóstoles como hombres grandes de fe y hombres que nunca pasaron temor, nunca pasaron tristeza, nunca, o sea, convénceme de que Pedro tuvo miedo, convénceme de que, ¿verdad? No, porque eso implicaría que los discípulos del Cristo resucitado de la gloria pasaron por momentos de tristeza. Pues mire, pues sí. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió, ellos no estaban frente a la tumba esperando que Él cumpliera su palabra. Ese no era el estado que ellos estaban. ¿Dónde estaban ellos? Dicen que estaban metidos todos en una casa porque tenían miedo. Ese era el estado de los discípulos, tenían miedo. Y dos de ellos se habían ido camino a su aldea, porque sabemos que había más discípulos de los 12 originales, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, varios relatos en la palabra de Dios nos enseñan. El apóstol Pablo escribió en el libro de Corintios que Jesús se le apareció a más de 500 personas a la vez, de sus seguidores. Y también sabemos en el libro de los Hechos que cuando fue sustituido Judas, uno de los 12, los que lo iban a sustituir tenían que tener ciertas características. Y una de ellos era que había estado con Jesús desde el momento en que fue bautizado hasta el momento que lo vieron ascender al cielo. Así que los 12 no eran los únicos que habían tenido la experiencia de caminar con Jesús. Y estos dos eran dos de esos discípulos de Cristo que habían caminado con Él y iban camino de Emaús a una aldea que quedaba a unos kilómetros retirados de Jerusalén. Habían abandonado la ciudad de donde estaba Jesús. Y caminaban, y mira cómo caminaban. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35, nos da esa idea, ¿verdad? De cómo ellos iban caminando. Lucas, ¿qué yo dije? Ajá, exactamente. Dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Y si usted lee el contexto, ¿qué era el mismo día? El mismo día era el día que Jesús había resucitado. Jesús había resucitado, ellos no lo sabían. ¿Ves que a veces Dios está haciendo cosas y tú no lo sabes? Tú no lo sabes. Y el estado de ánimo de ellos, solamente hazte la idea, el estado de ánimo de ellos reflejaba la condición última en la que ellos vieron al Señor. Pero ya eso había cambiado. Lo único que todavía a ellos no le había sido revelado. Y el estado de ánimo de ellos era por lo último que vieron, pero ya esa condición no era la misma. Había algo nuevo sucediendo, pero ellos no lo sabían. Y dice: iban camino a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Usted se imagina eso? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y mira esta expresión: ¿y por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Ahora, si usted hubiese sido Jesús, gracias a Dios que usted y yo no somos, ¿verdad? Pero si hubiésemos sido Jesús, y yo estoy día y noche enseñándole a la gente de lo que va a pasar, de la fe, de los principios del reino, y de repente me pasa lo que ya yo había dicho que me va a pasar, ¿verdad? Y lo próximo que yo sé cuando resucito es que la gente con la que yo estuve trabajando durante 3 años y medio o están encerrados con miedo, y hay 2 de ellos que se fueron a huir con tristeza. ¿Qué usted haría? Si usted fuera Jesús, ¿qué usted haría? Tal vez usted igual de santo que Jesús, pero yo hubiese dicho: ¿sabe qué? Si se fueron, estos hombres de poca fe, hasta llorando andan por ahí, cuando yo lo que estoy haciendo es cumpliendo la palabra, que se vayan, yo busco otra gente. Gracias a Dios que yo no soy Jesús, ¿verdad? Porque si no, ni yo mismo hubiese estado aquí. Pero Jesús es el Dios que camina con los tristes. Él camina con los afligidos. Él se fue a caminar con ellos. Cuéntenme. Mira lo que Jesús les dice. Cuéntenme esa historia, la historia de Él. La historia de Jesús. Iba caminando con ellos y dijeron: cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Por qué tú estás triste? Háblame.
Yo pienso que a veces Dios hace eso con nosotros, ¿verdad? Se aparece con nosotros, está caminando con nosotros y nos dice, cuéntame, ¿qué te pasa? Y tú, es que yo siento que el Señor me abandonó y el Señor al lado, ajá, de verdad, cuéntame, ¿y qué te hizo el Señor? Y Él es mismo ahí al lado tuyo, tú hablando así como solo, según tú, o sola, según tú, y Jesús ahí escuchando, cuéntame, dime, cuéntame tus penas. Es que Dios me abandonó, ajá, cuéntame, ¿cómo lo hizo? Él mismo. Y le dicen a Jesús, tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. No ha sabido lo que han acontecido estos días. Y Jesús le dice, ¿qué cosas? Yo amo a Jesús. Ellos le dijeron, chicos, de Jesús Nazareno, eran boricuas, de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestro gobernante, sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, tiempo pasado, que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Tenían esperanza o no? No, era tiempo pasado. Esperábamos, ya no esperamos, esperábamos. Ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no lo hallaron, su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes también dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Yo no sé si usted nota el sarcasmo ahí en las palabras, ¿verdad? Disque. Esta gente está así y fueron unas mujeres y ahora se pusieron a decir que Jesús está vivo. Y Él les dijo, oh insensatos tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todo lo que las Escrituras decían de Él. Algún día, yo siempre digo esto cuando predico este mensaje, que algún día yo quisiera preguntarle a esos dos que me repitieran el estudio bíblico que Jesús dio ese día. Pues ya que yo he escuchado grandes predicadores hacer, ¿verdad?, unas presentaciones tremendas desde Moisés hasta Jesús acerca del Mesías, pero este estudio lo dio Jesús mismo. Jesús le contó a ellos todo lo que las Escrituras decían desde Moisés hasta Él. Ese es un estudio bíblico impresionante. Yo hubiese querido estar ahí. Y dice que Él hizo que se iba lejos. Cuando llegaron a la aldea donde iba, Él hizo como que se iba más lejos. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo y les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos y les reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos que estaban con ellos. Esta historia para mí es bien fascinante, porque Jesús entró a la casa y se supone que en condiciones normales, ¿no? En condiciones normales. Cuando alguien va a tu casa, ¿quién es el anfitrión? Bueno, el dueño de la casa, ¿verdad? El dueño de la casa es el que sirve. Nosotros nos quedamos en casa de los pastores de ayer para hoy. Y ellos fueron los que nos atendieron esta mañana, nos hicieron cafecito, ¿no, verdad? Ellos son los anfitriones. ¿Y estaba? Bueno, doy fe de eso. Doy fe de eso, que estaba muy bueno. Y mi esposa tiene un paladar, ¿verdad? Exigente y también dice sí que es bueno. Pero imagínense que yo llegue a su casa y que cuando llegue yo me vaya para la nevera y le diga, oye, ¿quieres algo de comer? Yo mismo empiece, ¿tú quieres algo de comer? Yo te sirvo tranquilo, ¿quieres agua? Yo a usted, ¿quiere agua? Eso también se puede, ¿verdad? Pero uno se sentiría así como que, espérate, ¿qué pasó aquí? Y aquí está Jesús entrando a la casa, pero tú sabes que Jesús nunca visita en casa. Cuando Jesús llega, Él toma el control. Tú no puedes dejar a Jesús en la sala así, quédate ahí un ratito en lo que yo hago mis cosas. No, si Jesús entra a tu casa, Él va a tomar el control. Él va a tomar el control. Porque Él llega, Él parte el pan, Él lo reparte, Él dice lo que se va a hacer. Cuando Él llega, Él está en control. Él está en control. Y dice que en ese momento, por esa experiencia, que yo me imagino que esa experiencia la habían tenido yo antes, dijeron, esto lo hemos visto antes.
y ahí se les fue revelado. ¿Tú sabes lo más que me llama la atención? ¿Por qué ellos le dijeron a Jesús que se quedara? ¿Se acuerdan? ¿Por qué era? ¿Qué fue lo que pasaba que le dijeron quédate con nosotros? No te quedes en el camino, quédate con nosotros. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a convertir esta predicación en un estudio bíblico. ¿Por qué? Porque se le había hecho tarde. Y quédate con nosotros que está muy tarde para quedarse caminando por ahí. Pero ¿qué pasó cuando vino la revelación? Cuando ellos entendieron, ellos venían, hágase el cuadro completo de la película para que me entienda, ¿está bien? Ellos venían de Jerusalén camino a Emaús tristes, ¿verdad? Ellos se llegan a la casa y este forastero, que ellos no saben quién es todavía, va caminando de largo y dice, no te vayas, quédate con nosotros porque se ha hecho tarde. Nosotros abandonamos nuestra Jerusalén, ¿verdad? Y la abandonamos porque estamos tristes, porque cosas difíciles nos ha pasado. El lugar donde Dios nos puso, nos fuimos porque nos sentimos tristes y mal. ¿Está bien? Y eso justifica el que yo regrese otra vez y me vaya a mi Emaús, que de hecho Emaús significa fuente de aguas tibias. A veces nuestra vida se vuelve tibia porque dejamos nuestra Jerusalén porque simplemente estamos tristes, nos han pasado cosas difíciles en la vida, ¿verdad? Y decimos, no podemos hacer porque nos ha sucedido cosas tristes. Pero una vez vino la revelación de Jesús, ¿qué hicieron ellos? Porque era tarde. ¿Qué hicieron ellos? A la misma hora, no mañana, cuando después, no. Una vez tuvieron la revelación a la misma hora, tarde como era, tarde que ellos aconsejaron al forastero que no siguiera en la calle, a esa misma hora de la revelación, ellos volvieron a Jerusalén. Ellos volvieron al lugar donde Dios nos había puesto. Ellos volvieron al lugar de la acción. No estamos en tiempos para vivir en aguas tibias, familia. Estos no son tiempos para vivir en tibiez. Si bien es cierto que la tibieza es algo que muchas veces experimentamos en nuestra vida, necesitamos un encuentro con Jesús para poder regresar otra vez al lugar que Dios nos ha puesto para poder seguir adelante. Y lo bueno es que no importa cómo te sientas hoy, triste, afligido, afligida, hoy puedes decirlo, ¿está bien? Tiene permiso. Tiene permiso del Señor de decir, yo no me siento bien. Y si tú eres claro y clara con Dios, si tú abres tu corazón con el Señor no le da temor en caminar contigo. Él no se avergüenza en caminar contigo. A veces cuando estamos tibios y estamos tristes, nosotros tal vez nos avergonzaríamos de hacer las cosas de Dios, pero Dios no se avergüenza de caminar contigo cuando tú estás triste. Él es el Dios que camina con los afligidos. Él camina con los tristes. Él sigue haciendo una obra en nosotros aun cuando nosotros nos sentimos que no queremos nada. ¿Alguna vez usted no ha querido venir a la iglesia? Ay, Dios guarde, pastor. De verdad, ¿alguna vez usted se ha levantado y usted ha dicho domingo, ay, yo no tengo nada que ponerme hoy? Tengo tantas cosas y yo no sé qué ponerme hoy. ¿Sabe lo que eso significa, verdad? Que usted no quiere venir porque usted está triste, usted tiene algo en su vida. Y usted usted se ha buscado en su vida encontrando cualquier excusa para no hacer la obra de Dios. Pues claro, porque nos pasa, familia, usted es un ser humano. Hay veces que ni yo quiero ir a la iglesia. ¿Qué? ¿Quién tiene la primera piedra? Hay veces que uno se siente así, se cansa, se entristece, uno no ve las cosas que uno quisiera en la vida, pasan situaciones familiares, pasan situaciones adversas, se mueren seres queridos y esas cosas son reales en nuestra vida. Oramos y pareciera que Dios no nos escucha. Clamamos a Dios por una petición y pareciera que a Dios no le interesa nuestra petición. Pensamos que no deberían pasar ciertas cosas y terminan pasando. Creemos que la obra debe ser de una manera y termina siendo de otra. Usted y yo no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios camina con los afligidos. Eso sí lo sabemos. Eso sí lo sabemos. No, dale un aplauso fuerte al Señor, si se lo va a dar, dáselo fuerte. Yo no puedo garantizarle a ninguno de ustedes que usted nunca va a pasar aflicción. Yo no puedo garantizarle a ninguno de ustedes que usted nunca experimentará tristeza. No puedo garantizarle a ninguno de ustedes que tendrán momentos de tibiez, de alejarse un poco del Señor.
Lo que yo puedo garantizarte es que Dios estará contigo. Eso te lo garantizo. Dios nunca te dejará. Dios nunca te abandonará. Dios es un Dios que camina, no solamente con los alegres. ¿Viste a los de Emaús? Él también camina con los afligidos. Él camina con los afligidos. Amén. Isaías 57, versículo 15. Pastores, ¿qué hacemos qué hacemos aquí? ¿Ponemos una musiquita, algo para ayudarme? Ok, excelente. Es que, familia, yo soy pastor y yo tengo la habilidad de predicar por 2 horas, 3 horas. Yo sigo predicando. Y cuando yo escucho musiquita, yo me ayuda, ¿verdad? A saber que es hora. Y cuando yo digo que estoy terminando, ¿cuánto tiempo queda? Ay, Jesús. Isaías 57, versículo 15. Mira lo que dice esto. Vamos a leer varios versos y ahí terminamos. ¿Está bien? Creo que el mensaje ha sido claro. Porque así dijo el alto y sublime. Escuche esto. Este es su Dios. El que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Gente, este no es cualquier Dios. Es el Dios verdadero, el único Dios. Y está diciendo que Él habita en la eternidad. Él es alto y sublime. Esa es su revelación. Él es santo. Y dice, yo habito en la altura y la santidad. Pero ¿con quién más habita? ¿Qué dice? Con el quebrantado. Y con el quebrantado y el humilde de espíritu. También Dios habita con el quebrantado. Dios camina con los quebrantados. Qué lindo, ¿verdad? Qué bello es Dios. Y usted pensaría, si yo no soy 3 veces santo, Dios no caminará conmigo. Mira, Dios camina con los afligidos. Dios camina con los tristes. Dios camina con los quebrantados de corazón. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Él es alto, Él es sublime, Él es grande, Él habita en la santidad, pero Él camina con el quebrantado de corazón. Él camina con los humildes. Él camina con aquellos que se entristecen. Él camina con aquellos que no se sienten bien. Él camina con aquellos que necesitan oración. ¿Verdad? Con aquellos que dicen, yo me he sentido alejado de Dios. Yo necesito. Y Él camina contigo. Él te va a buscar. Los de Emaús lo dejaron. ¿Y sabe lo que Él hizo? Lo fue a buscar. Ese es Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. Adán y Eva pecaron contra Dios. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. ¿Qué hizo Dios? Lo fue a buscar. Lo fue a buscar. Elías, después de tremenda victoria, se sintió perseguido, con miedo, deprimido y se metió en una cueva. ¿Y qué hizo Dios? Lo fue a buscar. Él lo fue a buscar. Tomaron algunos jóvenes por no haber negado su fe y los metieron ahí en un horno de fuego. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Lo fue a buscar. Ese es el Dios que nosotros servimos. Un Dios que no te deja. Un Dios que no te deja. Él también habita con el quebrantado. Él también habita con el quebrantado. Qué bueno saber, ¿verdad? Cuando uno se levanta con ese ánimo tremendo, que casi se levanta hablando en lenguas y con un ánimo, ¿verdad? Que uno siente que Dios está ahí tan grande y saber que Dios está. Y hoy, que no te quede duda después de este mensaje, que cuando recibiste la mala noticia, que te entristeciste, que cuando dudaste probablemente por como humano tal vez llegó la incredulidad a tu vida, pues cuando llegaron momentos de dolor y de aflicción, no tengas duda que esa misma mañana el Señor también está contigo. Él no te ha abandonado porque Él es el Dios que camina también con los afligidos. Salmo 34, 18 dice, Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Qué bello. Siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Dirían los que no han tenido ánimo y esperanza, Dios me ha abandonado. Y el salmista dice, Él siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Dios no te ha abandonado. Dios camina con los afligidos. Finalmente, dice el Salmo 139, versículo 1 al 10. Oh Jehová, Salmo 139, 1 al 10. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme
y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Usted no sabe, pero Dios sí. Lo viste ahí, ¿verdad? Él conoce tú cuando te acuestas, Él conoce cuando te levantas. Antes de que tú hables, ya Él conoce. Es bello. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Tú no puedes escapar de Dios. No puedes. Y no puedes porque Él no quiere. No porque tú no lo intentes. Fíjate que el deseo del salmista era yo irme al Seol. Y en los momentos que de mi vida que han parecido un Seol, me he dado cuenta que allí estás tú. En los momentos míos que han parecido como un cielo, tú has estado ahí también. Y cuando me he sentido tan lejos, lejos, lejos de todo, donde me he sentido abandonado y lejos de todos y de todo, me he dado cuenta que aún allí también tú estás. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros servimos. El Dios que camina con los afligidos de corazón. El Dios que camina con el quebrantado. El Dios que se hace presente. El Dios que te va a buscar. El Dios que enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos que le servimos en aquel día. Y ese Dios está aquí hoy. Él está aquí hoy. Él está aquí hoy. Y a mí me gustaría, hace un tiempo atrás, yo le dije a los líderes de la iglesia que yo pastoreo, hice un ejercicio. Y el ejercicio era que le iba a dar un espacio seguro para que ellos contaran y dijeran cualquier cosa que les estuviera aconteciendo o molestando. Y la respuesta mía iba a ser Shiva. O sea, silencio. Estoy aquí. Voy a orar por ti, estoy aquí. Es un gran riesgo, ¿verdad? Pero yo dije, ¿qué? Yo voy a orar por 2 o 3 y ya. Ay, Padre eterno. Las historias que yo comencé a escuchar no eran lo que yo esperaba. Se comenzaron a levantar gente del núcleo, del liderato de la iglesia, a decir, yo no he estado bien. Pastor, yo no he estado bien. Tengo problemas en mi casa. Pastor, yo estoy viviendo unas tentaciones y yo no sé si yo las puedo superar otra más. Pastor, yo estoy pasando por esta dificultad. Y así, historia tras historia, tras historia, tras historia, tras historia. Pero ya yo había prometido hacer ¿qué? Shiva. Así que yo le echaba el brazo y decía, yo estoy aquí para ti. Vamos a orar. Yo te voy a ayudar. Y comenzamos a ver sanidades. Porque la Biblia dice, mientras callé, sentí que mis huesos se envejecían dentro de mí. Pero confesé, ¿verdad? Y en la confesión, en la apertura, en el reconocimiento, hay libertad. Hay libertad. Y hoy, usted no tiene que decirme nada de lo que ha estado pasando. Pero hoy yo quiero crear aquí un espacio seguro. Para que usted pueda llegar aquí al cielo y decirle al Señor, ¿tú sabes qué? Que han habido veces donde yo no me he estado sintiendo bien y yo necesito que tú me ayudes. Y usted va a recibir de nosotros, los pastores, lo mismo que los amigos de Job hicieron al principio. Estamos aquí. Nosotros estamos aquí para ustedes. ¿Está bien? Para estar aquí, para acompañarte, para abrazarte, para darte ánimo, para orar por ti. Solamente Dios sabe por qué tú pasas lo que pasas y por qué experimentas lo que experimentas. Y la verdad es que yo llevo 19 años pastoreando. Tengo un asociado en estudios bíblicos, tengo un bachillerato en administración, estoy terminando una maestría en teología y yo no sé por qué pasa lo que pasa. Yo no sé.
Ahora, yo sí sé que Dios está aquí. Y yo sí sé que Dios está contigo. Y yo sí sé que Dios no te abandona. Y yo sí sé que Dios camina con los afligidos. Porque en los momentos más tristes de mi vida, Él nunca me ha dejado solo. Él nunca me ha dejado solo. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios. Y este es un espacio de mucha honestidad entre usted y el Señor. Usted puede tomar la determinación y la decisión de seguir diciendo, yo estoy en victoria, aunque no sea verdad. Y está bien, no hay problema. Eso también es válido, hablar fe y todo lo demás. Pero hoy es un espacio donde yo quisiera abrirlo para orar y acompañar a algunas personas que, al igual que yo, han reconocido que hay momentos donde la tristeza les ha llegado, donde se han sentido afligidos o afligidas, y quisieran decirle al Señor, Señor, hoy yo aprendí que tú caminas con los quebrantados. Tú caminas con aquellos que a veces estamos tristes, con aquellos que pasan cosas y no las podemos entender, con aquellos que tenemos situaciones inexplicables. Y yo quiero, Señor, que tú te quedes conmigo en mi casa. Yo quiero que tú te reveles, porque a veces me siento camino de Emaús y yo sé que tú destinaste para mí una Jerusalén, un lugar. Pues yo necesito que tú me ayudes, que tú me visites, que tú te reveles a mi vida, que tú tomes el control de cada área de mí. Él siempre ha estado en control. Lo que Él necesita es revelar el control que tiene sobre tu vida. Habrá alguien así que necesite oración hoy. Este es un espacio corto. Pero si tú te identificas con aquellos que probablemente hoy están pasando un momento de tristeza, de aflicción, de adversidad, ten la libertad en la casa de Dios para decir, yo soy uno de esos, yo soy una de ellas. Y no te dé vergüenza, porque Jesús camina contigo, porque Jesús se acerca, porque Jesús te abraza, porque no hay cueva tan lejana que Él no encuentre, porque no hay árboles tan espesos que la voz de Él no pueda alcanzarte, porque no hay ciudad ni tibieza tan grande que Él no sea capaz de calentar, de revelar, de cambiar. Él es el Dios que camina con los afligidos. Aleluya. Él es el Dios de los quebrantados de corazón. A eso vino. Si el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias, aleluya, para sanar los quebrantados de corazón, porque Él es el Dios que camina con los quebrantados.